Continuamos en otra jornada más de conversaciones de Exaltación de la Cruz. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas que más preocupan a los argentinos relacionados a la seguridad y a la justicia. Para ello estamos hablando con un especialista, un reconocido abogado de la Argentina, ex consejero de la magistratura. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por esta posibilidad. Es un placer realmente. La inseguridad es uno de los factores fundamentales, una de las principales preocupaciones de los argentinos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Pasan los años y el índice del delito y los casos se siguen repitiendo y siguen creciendo a pasos agigantados. ¿Hay solución? ¿No han podido o no supieron cómo resolverlo los gobiernos que han pasado? Mira, yo creo que no han sabido, no se han atrevido y no han querido. ¿Por qué digo esto? Empecemos por lo primerísimo. La seguridad es un derecho que nos da la Constitución. Es un derecho, es decir, nosotros tenemos derecho a vivir seguros y a cambio de ese derecho a vivir seguros es que nos hacen no tener armas, salvo permisos muy específicos, y pagar impuestos. Entonces, si nos quitan la posibilidad de defendernos y de pagar y nos quitan la posibilidad de quedarnos con la plata que ganamos, ¿es a cambio de qué? A cambio de darnos, entre otras cosas, seguridad. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina en materia de seguridad? Nosotros somos uno de los puntos, esto es una teoría muy personal, nosotros somos uno de los puntos del mundo que pertenece a lo que podría llamarse el área de influencia norteamericana, y especialmente Rusia, no todavía China, pero especialmente Rusia, no la Unión Soviética, Rusia, o sea, la Rusia de Putin, la Rusia de Catalina la Grande, la Rusia histórica, la Rusia que pelea como eje de poder frente a Estados Unidos, trata de desestabilizarnos, no porque no nos quieran o nos deje de querer, porque en relaciones internacionales no hay amores, sino porque lo que nos hace mal a nosotros indirectamente hace mal a Estados Unidos y eso beneficia a Rusia. Esto se sabe en Europa porque Rusia se ha comprobado que la Rusia actual está atrás de las chaquetas amarillas de Francia, de los movimientos separatistas en Cataluña, ha estado atrás de Cuba, obviamente lo sabemos todos, está atrás de Venezuela. Y la desestabilización a través de la inseguridad es un arma absolutamente conocida para los que estudian o estudiamos estos fenómenos. Sabemos que, ¿cuál es la lógica por la cual en Cuba, en China o en Rusia hay muchísima seguridad y en nuestros países no? Porque la idea es desestabilizarnos. Para desestabilizarnos, para que ese factor común, porque en definitiva, pensemos lo siguiente, ¿qué es la calle? La calle es un lugar por donde uno transita para ir a otro lado, pero además es un factor común que tenemos entre nosotros. Nosotros nos encontramos en la calle. Basta recordar esa escena de la gente que se sentaba en la vereda o que se siente todavía en algunos lugares privilegiados en la vereda. Al quitarnos ese factor común se va desgregando una sociedad. Eso se ha logrado en la Argentina a través de la prédica de un grupo de intelectuales pagados directa o indirectamente por todo este sistema de izquierda dura, que nos han convencido, o que han convencido a demasiados abogados, que después son jueces, son fiscales, hasta fiscales, ni hablar de defensores, nos han convencido de que los delincuentes son en realidad nuestras víctimas, porque nosotros somos los que los someten a una vida de privaciones, dolor y necesidad, de la que ellos tratan de salir robándonos, matándonos, violándonos, torturándonos, etc. Esto es una monumental mentira, es una hipocresía de galope que se comprueba apenas uno va a China, para poner el ejemplo de China, donde se encuentran bufandas atadas a los postes, porque no se atreven ni a quedarse con una bufanda que encuentran en la calle, porque las consecuencias de romper la ley en China son terribles, en menor medida, pero pasa en Rusia y pasaba en la Rusia soviética, en Cuba, etc. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Luchando contra la imbecilidad del garanto abolicionismo. Y lo llamo imbecilidad porque en ese aspecto hago mía una frase muy buena de Arturo Pérez Reverte, y es: yo respeto la libertad de opinión. Lo que no respeto son las opiniones imbéciles. Eso es muy importante, porque si no pareciera que cualquier opinión es válida. No, cualquier opinión no es válida.
Y esta especie de protección galopante para el delito que se ha instalado en la Argentina es inadmisible. Infinidad de veces la policía captura delincuentes que son largados en minutos o en horas por la policía, por los jueces, por los fiscales, lo vemos todos los días. O sea, no vacunan a los ancianos y a los médicos, se liberan presos por la pandemia. ¿Cuántos presos murieron por coronavirus? Es toda una enorme masa de perversión que tiene un objetivo político. Esta puerta giratoria no se resuelve cambiando la ley, los códigos procesales, los códigos de fondo. No, se resuelve aplicando la ley, curiosamente, y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que es increíble. El artículo 34 del Código Penal dice que vos no podés invocar no haber estado en uso y goce pleno de tus facultades mentales si eso es culpa tuya. ¿Qué quiere decir? Si vos te drogaste o te emborrachaste, no puedes decir, mire, yo no quería porque en realidad estaba drogado o estaba borracho. Lo dice expresamente el Código Penal. Vos podés creer que hay un montón de jueces que lo interpretan al revés y dicen, no, bueno, si estaba drogado o estaba borracho, no hubo dolo, ni siquiera culpa. Entonces es una causal por la que no le imputan. Y ahí, o sea, nuestros problemas no son... ¿Cómo, perdón? Y ahí, con esa interpretación equivocada también a mi criterio, tenés al delincuente en libertad y provincia de Buenos Aires, a raja tabla estamos hablando de unos 14.000 asesinatos en los últimos 10 años, quizás son más, pero realmente el nivel de reincidencia que se está observando en la Argentina es realmente muy alto. ¿Vos coincidís con ese pensamiento? Diego, te comento dos cosas que son muy importantes sobre todo para preocuparnos más todavía. Cosa número uno, cuando uno compara la cantidad de presos por habitante, o sea, cantidad de presos en las cárceles versus habitantes totales de un país, nosotros tenemos la mitad de los presos que tienen Brasil o Chile, tienen un poco más Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto quiere decir que nosotros somos buenos? No. Quiere decir que nosotros no aplicamos las leyes. Otro. Una estadística que dio el anterior Ministerio de Justicia, el de la época de Macri, indicaba, escuchá esto porque es devastador, que el 99% de los delitos no tenía sanción efectiva. ¿Por qué no tenía sanción efectiva? O porque uno no lo denunciaba, a mí me robaron 2 veces y no lo denuncié, porque iba a venir a perder el tiempo, si no había ninguna cifra negra del delito, que... la clásica cifra negra del delito. O porque no se encontró nunca al culpable, o porque no se pudo probar, o porque le dieron condicional, o porque le metieron el 2x1, 99% de los delitos impunes. Otro tema. ¿Sabes lo que se requiere para que una persona sea considerada reincidente? Se requiere que haya sido juzgada y condenada con sentencia firme. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que tardan los juicios en la Argentina, un fulano comete 20, 30 delitos y como ninguno tiene sentencia firme, no se lo considera reincidente. O sea, el sistema es un sistema que nos tiene por imbéciles. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno habla con el diputado, con el concejal, con el juez, con el fiscal, con el defensor, hay que decírselo en la cara. Y esto no viene del kirchnerismo, ojo, este proceso, mirá, me acuerdo perfectamente, yo en una época era presidente de la Comisión Jurídica de IDEA, el Instituto de Desarrollo Empresario de la Argentina, año 93, 94. Invitamos a hablar a un juez penal que dijo tantas cosas que en el break para tomar el café, yo le dije, mire, doctor, yo creo que usted necesita que le maten a algún pariente para darse cuenta de lo que está diciendo. ¿Para qué? Se puso como un loco. Pero es que la suma de barbaridades que decía eran infinitas. A esto agregale que hay un sistema de persecución a la policía. ¿Hay policías malos? Obvio, hay policías malos, agropecuarios malos, abogados malos, gente mala hay en todos los ambientes. Pero la persecución a la policía es una cosa monstruosa, y te pongo un ejemplo que es de los que no se habla, pues todos vemos la persecución a Chocobar, la persecución a los policías que actúan y matan a un delincuente, sí. Pero te pongo un ejemplo que no se puede creer. Si un policía persigue a un delincuente y en la carrera
pierde, por ejemplo, un cargador del arma, lo sancionan, le quitan una parte del sueldo, le cobran el cargador como si estuviese hecho de oro. O sea, todo está pensado para que la policía no quiera actuar. Y es más, cuando uno charla con los policías de los barrios y todo, más de una vez ellos confiesan, porque lo he hecho, ellos confiesan que cuando ven que está por cometerse un delito leve, por ejemplo, un arrebato, se dan media vuelta y se van. ¿Para qué? Para no tener que perseguir al chorro y arriesgarse a que el chorro se lastime, a ser denunciados. O sea, estamos muy psicopateados, y uso esa palabra a propósito, estamos muy psicopateados por toda esta onda de que el delincuente es una especie de protagonista de una película barata de Robin Hood. El delincuente lo que genera son miles de víctimas todos los días en la Argentina, y el daño quizás que sufre, cuando una persona sufre un delito, no se despierta al otro día de la misma forma. Tiene un daño psíquico, Bueno, un daño colateral, un efecto realmente muy grave. Pero volviendo al tema jurídico, hay un instituto polémico que se aplica en muchos casos, que es el sistema de juicio abreviado. ¿Vos qué opinás de este sistema? ¿Es correcto? ¿Beneficia al delincuente? ¿Potencia la economía del proceso? primero déjame pasar un aviso, porque es gente a la que todos tenemos que apoyar. Yo desde que se fundó integro una organización llamada Usina de Justicia, que trata de mejorar la legislación penal y de amparar a todas las víctimas de delitos o a sus familias cuando la víctima ha muerto. Vos usaste una palabra muy importante que es víctima. Vos pensás que nuestro sistema es tan perverso que recién por la lucha de Usina de Justicia y de su presidenta Diana Cohen Agrest se logró que las víctimas también tengan representación jurídica. Porque para que todos se den una idea al grado que llega el disparate, nosotros le pagamos a los defensores oficiales sueldos de jueces, muchísima plata, para que defiendan a los delincuentes o a los imputados como delincuentes, pero no le pagábamos a nadie para que defiendan a las víctimas. Y se ha llegado a extremos tales, y te cuento casos muy concretos, que Matías Bañato, a quien un delincuente que está preso le mató toda su familia, le incendió la casa, Matías se salvó a los 12 años porque se tiró por la ventana, el resto murió, hermano, padre, madre y amigo. Cuando él se quiso meter en la causa, le dijeron que no era parte. O sea, yo pregunto, si entregaste toda una familia a un delincuente, ¿no sos parte en el expediente? O sea, nosotros tenemos unos conceptos que están totalmente enfermos. Esto es terrible, y lo digo con estas palabras porque es gravísimo. Tan grave es, y yendo a tu pregunta concreta, que con esto del juicio abreviado se quiere imponer una figura de, digamos así, comercialización del derecho penal. Sí. A vos te mataron un pariente o te robaron, bueno, negociemos, con plata se arregla todo. No, señor, con plata no se arregla nada, porque acá es lo mismo que sí. Pongamos un ejemplo tonto, pero que es importante para la gente que es fanática del fútbol. Es lo mismo que si un fulano le rompe otro la pierna y en lugar de echarlo le dice, bueno, a ver, ¿cuánto pagamos esta pierna y seguir jugando? Ojo con eso, ¿eh? Y lo que estoy diciendo parece exagerado y no es exagerado. Es una vergüenza. Aquel que rompe la regla básica de convivencia, que es no dañar a otro, ni en su persona ni en sus bienes, tiene que saber, como dice la Constitución, que va a ir a una cárcel sana y limpia, no para castigarlo, sino para proteger al resto de la sociedad de lo que él hizo. A ver si medita y recapacita. Porque encima tenemos otra fantasía, Diego, y es, no, bueno, el delincuente no solamente es una víctima de la sociedad, sino que además tiene que ser digamos así, reeducado. En Alemania, país de hiper primer mundo, con suerte pueden sociabilizar al 40% de los delincuentes. Hay personas que son malas, se llaman psicopatías. Esto no es culpa de ningún régimen político, esto es una realidad del ser humano. Que lo ves incluso, vos fíjate que lo ves incluso en el diferente carácter que tienen perros, caballos, vacas. O sea, hay los seres vivos, y no sabemos de los insectos, pero los mamíferos, tenemos diferente carácter. Sí, y eso incluye a los seres humanos. Sí, es así. Y vos me hablabas de la reincidencia, si esas cifras tenemos en Alemania. Aquí con un patronato de liberados que podemos decir que está ausente,
no tenemos realmente muchas expectativas de que la reincidencia pueda bajar, porque hace tiempo que un sistema que realmente estuvo pensado para acompañar al delincuente, transformarlo y llevar a la resocialización, no está funcionando en muchas provincias. ¿Hay forma de avanzar en ese sentido o es una lucha perdida? Mirá, el patronato de liberados virtualmente no existe, no tiene fondos, el Estado no le presta ninguna atención. El Estado argentino se dedica a hacer lo que no debe y no hace lo que sí debe. Y voy a poner un ejemplo de estos días, de ayer, de hoy. Tenemos un ministro de Justicia que se dedica a apretar a los jueces y no se dedica a ver qué hacer con el patronato de liberados. ¿Sí? Cuando vos analizás las funciones del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, cualquiera de nosotros apenas rasca un poquito, y eso ahora ayuda mucho Internet, te encontrás con organismos que no tienen ningún sentido, pero ningún sentido, y con otros que están vacíos de fondos. Por ejemplo, la policía, por ejemplo, la Marina, que no tiene barcos para patrullar el mar argentino, nos están devastando una riqueza ictícola, o sea, de pescados monumental. La policía rural, no hay helicópteros, no hay aviones hidrantes, no hay puestos fronterizos. O sea, cuando vos agarrás el papel y el lápiz y empezás a ver que en un país donde la presión fiscal es de la más alta del mundo, porque yo no digo que es de las más altas, es la más alta, porque a cambio no te da nada, ¿no? Y no existen todo este tipo de cosas, ni hablar de los caminos rurales, o sea, ni meternos en ese tema, no entremos en cosas sofisticadas. Cuando ves eso te das cuenta que tenemos que cambiar de raíz un concepto, y es, señores, ustedes están para hacer determinadas cosas, no para hacer otras. Vos fijate que ayer se metieron con algo que parece que no tiene nada que ver con la inseguridad, ¿no? La ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento es una ley nazi soviética que pretende meterse adentro de las empresas, con lo cual se justifican ministros, secretarios, subsecretarios, choferes, gastos de representación, etcétera, etcétera, que no sirve absolutamente para nada, pero que le quita la plata a estos temas. Porque cuando se reparte la torta de plata disponible que hay en el Estado, primero te suben los impuestos y como nunca alcanza, empiezan a retasearle fondos, por ejemplo, a gendarmería, prefectura y policías, y nosotros quedamos desamparados. Hay una de las No es más patas, complicado que eso, ¿eh? uno de los pilares fundamentales de la inseguridad también es la prevención y ante la falta de presupuesto de la fuerza de seguridad ya empieza a debilitarse. Es realmente preocupante. Volviendo al tema de provincia de Buenos Aires, según las últimas estadísticas, el 67% de los delitos no federales que se configuran en la Argentina se producen en provincia de Buenos Aires. ¿Está colapsada la provincia de Buenos Aires? Mucha gente le echa la culpa al Poder Judicial, pero hay muy buenos jueces, muy buenos fiscales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Le falta personal? ¿Le falta infraestructura? Porque es una situación realmente compleja. Mirá, parte es efectivamente culpa del Poder Judicial, porque cuando el Poder Judicial se dedica a largar gente, es más, en la provincia de Buenos Aires existe esa categoría de jueces de garantías, Sí. pero las garantías no se las dan a la gente que cumple la ley, sino a la gente que la incumple. Y no le dan garantía, le dan privilegios, que es violar la ley impunemente. Pero aparte de eso, pues es cierto, hay buenos fiscales y hay buenos jueces. No, nada es malo en el grado absoluto, pero la justicia de la provincia de Buenos Aires podría mejorar mucho. Ahora, lo que tendría que mejorar muchísimo es policía de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente la preocupación del Estado de la provincia de Buenos Aires por su gente. Ahora, ¿cuál es el gran problema? La provincia de Buenos Aires fue asaltada por el PJ cuando Cafiero entregó una parte importante de la coparticipación federal que le corresponde en su combate político con Menem. Entonces, la provincia de Buenos Aires, para ponerlo en términos peronistas, en ese inmenso asado, como podríamos graficar a la Argentina, la provincia pone una vaca y le dan medio pollo. La provincia aporta una montaña de plata y después se la termina llevando Formosa, Santa Cruz, los gobiernos amigos medievales, estos que tenemos en la Argentina. Esto es así.
Y mientras no lo digamos de frente y no se cambie, vamos a seguir con que la provincia de Buenos Aires se banca todo el peso en todos los aspectos de buena parte del país, y es una provincia que poco a poco se va haciendo cada vez más invivible. Esa es la verdad. Sí, realmente, y las zonas, si uno analiza el mapa del delito, las zonas donde más fuerte pega la inseguridad son en conurbano bonaerense, los barrios más pobres y más vulnerables de todo el cordón del Gran Buenos Aires. Es realmente preocupante, y Dios quiera que en algún momento se tomen las medidas de fondo, porque nosotros vemos siempre que cuando está por llegar una elección se hacen algunos parches, como colocar, no sé, patrulleros que encandilan a 2 kilómetros de distancia, pero no se toman medidas de fondo que requieren tiempo. Para eso se necesita un estadista, como gobernador o como primer mandatario. ¿Vislumbrás alguna posibilidad de que eso ocurra? Mirá, mientras sigamos teniendo en la provincia de Buenos Aires gobernadores que son de la capital o de otras provincias, esto no va a pasar nunca. O fíjate que en la provincia de Buenos Aires se produce un fenómeno que es una cosa inconcebible, y es, no la gobiernan los bonaerenses. Los bonaerenses son convocados a votar de vez en cuando. Está ese fenómeno terrible del conurbano, donde por algún misterio siguen votando al PJ, pese a que los tienen sumidos en lo que los tienen sumidos. No quiero usar calificativos demasiado duros, pero bueno, lo vemos en las fotos, la matanza y todo eso. Y encima les mandan gobernadores, todos los partidos, no me refiero solamente al PJ, le mandan gobernadores que no son de la provincia de Buenos Aires, no conocen la provincia de Buenos Aires. Es increíble. Porque la provincia de Buenos Aires no es estar en el borde externo de la capital. La provincia de Buenos Aires es un fenómeno inmensamente más grande e inmensamente más complejo que vivir en un barrio que no es capital porque el trazado le llega a 1 kilómetro. Digámoslo claro. Como mínimo que seas de La Plata, qué sé yo. Tiene cientos de problemáticas distintas porque bueno, es muy diversa. Con respecto a la cuestión de seguridad a nivel federal, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué pensás que se puede desarrollar para poder terminar con una problemática que, si bien se intentó, no se ha terminado de solucionar, como la problemática de los delitos federales, como el contrabando, como estas fronteras que realmente hoy son un colador porque no hay un control, no hay radarización? También forma parte de una gran asignatura pendiente, ¿no? Mirá, la Argentina es el 8º país más grande del mundo. El 8º, hay 190 y pico países. Somos el 8º país más grande del mundo y no tenemos el desierto imposible de los australianos, la tundra helada donde no hay ni pájaros de los rusos y de los canadienses, y la selva que no te puedes acercar porque te comen cualquier bicho de los brasileños. Sin embargo, le prestamos tan poca importancia a las fronteras que no hay aviones, no hay radares. ¿Te acordás de, bueno, por supuesto que te acordás, el drama del submarino, el Ara San Juan? Todos nos acordamos y consideramos que fue un horror la muerte de esos marinos, que lo fue. Terrible. Curiosamente, no nos acordamos, ni siquiera figura en los aniversarios, los 42 gendarmes que se murieron al caer un ómnibus yendo a Jujuy. 42. Prácticamente el mismo número que en el del submarino. Pero claro, son gendarmes, no nos importan. Es como que la gendarmería no está. Y no solamente no está, sino que encima la sacan de las fronteras a veces. Esos presupuestos tienen que ser no duplicados, multiplicados, sacándole plata a la ristra de vagos que estamos pagando en el Estado nacional, provincial y municipal, y tener fuerzas mejor pagas, mejor entrenadas, mejor equipadas. No te quiero realmente dejar tan amargado ni a vos ni a tu audiencia, pero investiguen cuántos helicópteros tiene la Gendarmería en el 8º país más grande del mundo. ¿Cuántos helicópteros operativos tiene? A nosotros no nos pasan cosas peores porque Dios es argentino. Estoy convencido, ¿no? Sí. Realmente nosotros que seguimos y difundimos el legado del general Belgrano en toda la Argentina, vemos que nos encontramos con los mismos problemas que describía Belgrano aquí en la época, desde la época de la colonia,
los vemos ahora. Hace 200 años. Le falta espíritu patriótico a nuestros políticos, le falta revisar o ampararse en ese legado tan importante, San Martín, Belgrano, Moreno, porque realmente van hacia una división, van hacia una beligerancia constante y el amor por la patria en algunos casos parece que ha quedado de lado. Mirá, desgraciadamente sí, yo creo que estamos a las vísperas de un colapso monumental, un colapso que no solamente se va a deber al kirchnerismo, pero el kirchnerismo es el que lo ha acelerado y lo va a provocar en su fase final. Va a ser algo terriblemente doloroso, estoy seguro. Y mi gran esperanza es que, así como buena parte de los avances de la humanidad se producen cuando se choca de frente contra el iceberg, en la Argentina, de una buena vez por todas, cuando desgraciadamente, como va a ocurrir, choquemos de frente con esto, cambiemos algunas de estas cosas que son inconcebibles. Porque, insisto, somos un país demasiado grande, demasiado rico, demasiado pacífico, demasiado generoso desde todos los puntos de vista, como para estar lo mal que estamos. No es posible que tengamos que... Vos estás hablando de la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Capital y en un barrio privilegiado. Cuando entro a mi edificio tengo que mirar para atrás a ver si no me están siguiendo. Es una locura. Imagínate eso, como bien decías vos, en los barrios más pobres, porque los que más sufren de todo esto son los más pobres, sea porque están en La Matanza o sea porque están en el medio de la nada, en el límite con Bolivia o con Paraguay o con Brasil o con Uruguay, o sea, los lugares fronterizos. Todo esto lo tenemos que corregir. Ahora, cuando vos hablás con los políticos, y porque me pasa con bastante frecuencia, y le sacás estos temas, te miran como diciendo, este es un marciano. No les importa nada a la mayoría de ellos. Porque se necesita un proyecto a mediano plazo y muchos políticos piensan en ganar las siguientes elecciones en vez de hacer un proyecto a mediano plazo. Lamentablemente es lo que se... Pensá lo siguiente, Diego. Vos pensá lo siguiente. El tema de las inundaciones y las secas en la provincia de Buenos Aires. El tema está estudiado desde el siglo XIX para hacer reservorios de agua para las secas y canales de evacuación para las épocas de inundaciones. ¿Alguien hizo algo? Los últimos canales se hicieron hace 100 años. Sí. Es más, lo voy a decir claro, en el gobierno de María Eugenia Vidal, mirá que estoy hablando de María Eugenia Vidal, no estoy hablando del kirchnerismo, que es todavía peor. En el gobierno de María Eugenia Vidal, hasta nos negaron la existencia de las inundaciones para dar las exenciones fiscales de los desastres agropecuarios. Decían, no, si es mentira, no hubo inundación. Y ahora habíamos estado todos con el agua al cuello. Esto no es un tema atribuido a un solo partido, es toda una suma de generaciones de políticos que más que generaciones han sido degeneraciones. Sí, sin duda se llegó a esta situación, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en muchas regiones de la Argentina, por malas administraciones o errores en las administraciones. Y te hago la última. Esta grieta se está profundizando cada vez más entre dos polos muy grandes de poder, dos partidos o dos frentes muy grandes. ¿Hay forma de terminar con esta división de los argentinos a mediano plazo, no? O sea, es que no me asusta en lo más mínimo la grieta. No me asusta en lo más mínimo y te explico por qué. Porque en todos los países del mundo el bipartidismo o el pluripartidismo genera que la política se diferencia un grupo de otro grupo peleándose. Lo que pasa, ¿sabés cuál es la marca definitoria del caso argentino? Que no es que acá nos peleamos. Acá tenemos hoy en día como protagonista el kirchnerismo, que es lo peor que yo recuerdo, y tengo 66 años, donde directamente toman actitudes psicópatas. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso concreto, el marido de Carolina Píparo, que es diputada provincial de Cambiemos, y que mide muy bien su imagen, el marido está preso hace 67 días por un accidente de auto, en el que la víctima, lo único que recibió, si fue víctima y no victimario, dejémoslo eso abierto, porque es un tema muy confuso, la víctima recibió 4 puntos de sutura. 4 puntos de sutura. Bueno, pero ¿qué pasa? Como es el marido de Carolina Píparo, hace 67 días que está preso. Mirá el nivel que llega el kirchnerismo. Y no me estoy refiriendo a Nisman,
No me estoy refiriendo a cómo se borraron cuando el desastre de esa UAT, que en este momento se me va de la cabeza, no me estoy refiriendo a lo que pasó en la tragedia de 11. Estamos en este momento en un momento psicopático de la política argentina, pero por el resto las grietas más o menos existen siempre. Cada vez que alguien se queja demasiado de la grieta, yo les recomiendo que haga un esfuerzo y lea los debates de Churchill con la oposición inglesa en plena guerra mundial. O sea, los políticos se pelean, porque al pelearse se diferencian. El tema es que hay cosas sobre las que no se puede pelear. Por ejemplo, sobre la seguridad no se puede pelear. Porque tanto al político de derecha como de izquierda, kirchnerista como de Cambiemos, le pueden matar un hijo. Usen la cabeza. El delincuente no pregunta ni partidos ni ideologías, el delincuente va a concretar su Exactamente. Realmente, Alejandro, es un placer hablar contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estamos en contacto. Sí, señor. Muchas gracias a vos por la posibilidad de esta charla. Gracias.